En el capítulo 8, cuando el pueblo le expresó a Samuel su petición de que querían un rey, y habíamos visto ese episodio en el que Samuel se duele en su corazón, no le gustó la petición del pueblo, ora al Señor en ese momento, y el Señor le dice: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. El Señor le había mandado a este sacerdote, a este siervo, a que protestara solemnemente y le dijera al pueblo qué cosas iba a hacer el rey que ellos querían. Y Samuel, en esa parte del capítulo 8, nos habló de cómo el rey iba a tomar, ese es el verbo que se utiliza, va a tomar las tierras, va a tomar a sus hijos, va a tomar sus posesiones, el rey lo va a tener todo. El pueblo en ese momento no quiso escuchar y dijo: no, sino que este rey va a hacer nuestras guerras por nosotros, va a salir delante de nosotros y seremos como todas las naciones. Fue claro, hermanos, en ese momento que el pueblo no había entendido cuál era su falta. Ellos no veían el pecado en esa situación. Y por eso era necesario que Samuel les diera en este punto una predicación. Tenemos un pequeño sermón de la boca de este sacerdote en el que él se está esforzando por persuadirlos para que entiendan cuál había sido su maldad. Y ese sermón que Samuel nos da tiene varios propósitos. En primer lugar, mostrar que ellos no estaban pidiendo rey por alguna deficiencia en Samuel. Samuel nos va a hablar de su propio testimonio, va a vindicar su testimonio. En segundo lugar, lo que va a hacer Samuel en este breve sermón es conectar la historia de Israel, el mismo que había sacado a sus padres de Egipto, con lo que estaba pasando en ese momento. Samuel también, hermanos, demuestra la gravedad del pecado del pueblo con toda esta explicación, y la forma en que lo hace, por supuesto, incluye un milagro, una señal milagrosa. Por último, Samuel también nos ayuda a entender cuál es la relación que tiene la monarquía con el pacto mosaico. Y recuerden, porque eso es clave, ha habido un cambio de gobierno y ha sido un cambio drástico. Pasaron de ese gobierno tribal en una teocracia ahora a una monarquía. Y está la duda de qué relación tiene exactamente la ley de Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia que hemos visto con todo esto que está pasando. ¿Está el rey incluido en ese pacto? ¿Cuál es la condición que debe cumplir el rey? Etcétera. Analicemos, hermanos, brevemente la predicación de Samuel. Todo comienza por el testimonio de este siervo. Samuel dice: yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, que era Saúl, si he tomado el buey de alguno. Y Samuel continúa diciendo: si he tomado esto, si he tomado lo otro. Curiosamente lo mismo que Samuel les había dicho que iba a ser el rey. Pero Samuel está diciendo: yo me he comportado delante de ustedes de una manera irreprochable. El cambio de gobierno que ustedes quisieron no fue por mi conducta, no fue por mi proceder. No había excusa para que ustedes estuvieran pidiendo a un rey. Yo no les di ocasión para eso. Samuel, después de eso, vincula la historia de Israel con lo que está pasando el pueblo en ese momento. Les dice en el versículo 7: ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y Samuel, ¿verdad?, nos traslada al Éxodo, ese evento paradigmático
que ha definido la historia de Israel, que ha comenzado la historia de este pueblo, la libertad que Dios les dio del yugo opresor cuando fueron esclavos en Egipto. Samuel, hermanos, quiere recordarles cómo es que empezó todo esto, que ellos son parte de un esquema que es mucho mayor y de lo que probablemente, al menos muchos de ellos, alcanzaban a ver en ese momento cuando estaban pidiendo a un rey. Samuel nos recuerda lo que Dios hizo en Egipto. Samuel nos recuerda también de Moisés y de Aarón. Samuel nos recuerda la forma en que Dios procede en el libro de los jueces. Una vez que ya estaban en la tierra prometida y los filisteos empezaron a oprimir al pueblo y ellos clamaron al Señor una y otra vez reconociendo su pecado, y Dios los libró. Y Dios lo hizo levantando jueces. Samuel menciona nombres como Jerobal, Barak, Jefté, y, interesante, él se incluye entre ese linaje de los jueces. Y Samuel dice: Dios libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. En otras palabras, Samuel está diciendo: no había ningún motivo para que ustedes se pidieran un rey. El pueblo había clamado, Dios nos había respondido, Dios nos levantó grandes líderes que trajeron salvación, que trajeron libertad en ese momento. Y podríamos pensar, hermanos, que quizá Dios hubiera seguido obrando de esa manera. Quizás Samuel está implicando eso. Pero Samuel ahora les dice, en el versículo 12, lo que ellos habían pedido. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Está recordando el pecado del pueblo y explicándolo a la luz de la historia de Israel. Pero como en ese momento, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia, sigue habiendo aquí una esperanza. El pueblo de Israel se caracterizó por ser rebelde, sus hijos estaban comportando de la misma manera, pero Samuel nos habla de una esperanza con una condición. Versículo 14: si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esta es, hermanos, en las palabras de esperanza y en las palabras de advertencia que hay aquí también, la condición del pacto con Moisés. Ese sí condicional que es característico del lenguaje del pacto mosaico. Si ustedes oyen, si ustedes obedecen, va a haber vida. Tanto ustedes como su rey. El rey, hermanos, está incluido en ese pacto. El rey está subordinado al propósito de Dios. El rey está incluido en esa ley. El soberano por encima de todo sigue siendo Dios, y Samuel quiere dejar eso en claro. Pero por medio de ese pacto hay esperanza y hay también una advertencia. Así que ahora Samuel procede a mostrar, ¿verdad?, con señales cuál era el pecado tan grande del pueblo. Y él pregunta: ¿no es ahora la siega del trigo? Una temporada en la que no iba a haber lluvia. Esto es algo sobrenatural. Samuel dice: yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Una señal sobrenatural, pero una señal de devastación. Hermanos, el grano está listo para recogerse. Imagínense que llega la lluvia en ese momento, lo echa a perder, va a destruir
la cosecha. Es una señal de juicio, no es solamente un milagro, no es solamente una señal sobrenatural para que el pueblo reconozca que Dios se desagradó de la decisión que habían tomado. Es una señal del juicio que puede venir si permanecían en esa misma actitud. Así que Samuel ora, y en ese momento, nos dice el texto, Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Así que Samuel vuelve a repetir las condiciones. Una vez que el pueblo ha expresado su temor y han dicho, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel vuelve a hablar con esas mismas palabras y dice, hay esperanza, si obedecen, si ponen atención a lo que el Señor ha dicho, si se apartan de los ídolos y adoran solamente a Jehová, hay esperanza. Y si no, si ustedes perseveran en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El pueblo, hasta ese momento, reconoció el pecado tan grande que había sido lo que encontramos en el capítulo 8, el momento en el que pidieron un rey. ¿Qué podemos, hermanos, tomar de aplicación de este texto que encontramos aquí? En primer lugar, el hecho de que Dios muestre misericordia no elimina las consecuencias del pecado. Dios concedió la petición que el pueblo había hecho. Dios se tomó en serio esa petición. Dios mostró misericordia en ese plan, estableciendo a un rey subordinado a él. Pero eso no eliminaba que hubieran cometido un gran pecado. Esto le recordaba a Israel entonces quién era el Señor y cómo es que procede. Así, hermanos, Dios nos lo recuerda a nosotros hasta el día de hoy. Dios sigue siendo misericordioso y justo. Dios sigue mostrando misericordia en las veces en las que pecamos, pero Él no elimina las consecuencias de ese pecado, para que nos mantengamos humildes, para que veamos la gravedad de lo que hemos cometido, para que sigamos entendiendo más de la santidad que Dios tiene. En segundo lugar, la razón por la que Dios no desamparó al pueblo, nos lo dice Samuel, fue por su grande nombre. Vean el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Este tema, ¿verdad?, de cómo Dios hace las cosas por su nombre se extiende a lo largo de todas las Escrituras. Es algo que vemos en el libro del Éxodo, cómo Dios indica su nombre allí. Es algo que vemos en las oraciones de Moisés pidiendo para que el pueblo fuera preservado. Él apelaba al nombre de Dios. Lo mismo está reconociendo Samuel aquí. Y hermanos, lo mismo podemos decir nosotros. La razón por la que Dios no desampara a su pueblo, la razón por la que Dios no nos desampara, es por su grande nombre, por el honor de su nombre. Y ¿saben algo? Eso nos da confianza en que el día de mañana esto no va a depender de nuestro desempeño, va a depender del honor del nombre de Dios. Y como Dios se toma su nombre muy en serio, tenemos esa confianza. Por último, nuestra historia, hermanos, está vinculada a la de Israel, solo que muchos años después. Tenemos al mismo Dios que se ha revelado más plenamente en el Evangelio. Y como Samuel amonestaría en aquel día, no podemos tomar a Dios a la ligera. Si rechazaron al que hablaba desde los cielos y perecieron, ¿qué pasará, hermanos, con los que rechacen al que fue crucificado? Después de haber visto una mayor luz, ya no solo una tormenta, una señal sobrenatural, sino después de haber visto ese evento que ha marcado la historia de la humanidad, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia sigue siendo la misma.
Dios sigue mostrando sus hechos de salvación. Hay esperanza para los que ponen su confianza en Cristo, pero a los que perseveran desechando la palabra de Dios, hay aguardado más bien un castigo eterno. Seguimos siendo parte de esa misma historia que Dios comenzó en Génesis y que va a terminar hasta que veamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, conscientes de eso, adoremos al Dios de Samuel, al mismo que escuchó su clamor en aquel día. Amén. Amén.